Un hombre acaba de sentarse frente a un juez de la Audiencia Nacional y ha hecho lo que nadie en este caso había hecho hasta ahora: confesar, no insinuar, no sugerir, confesar por escrito, con nombres, con cifras y con fechas, que un expresidente del gobierno de España pactó cobrar una comisión ilegal por conseguir un rescate público de 53 millones de euros. Se llama Julio Martínez Martínez. Todo el mundo en este caso lo conoce como Julito, y esta mañana, a las 9 en punto, ha entrado en la Audiencia Nacional para declarar como investigado ante el juez José Luis Calama. Pero la bomba no la ha soltado hoy en la sala. La soltó ayer, por escrito, 24 horas antes de sentarse frente al magistrado. Y lo que dice ese escrito cambia por completo el caso Plus Ultra. Vamos a reconstruir exactamente qué ha pasado, qué dice ese documento, por qué lo ha hecho ahora y qué significa esto para José Luis Rodríguez Zapatero, que hasta ayer sostenía una versión de los hechos radicalmente distinta. Empecemos por el principio de esta jornada. Julio Martínez Martínez es el administrador único de Análisis Relevante, la consultora que durante años facturó trabajos a Plus Ultra Líneas Aéreas. Es, según la propia UDEF, el presunto testaferro de Zapatero, la persona a través de la cual, sospechan los investigadores, canalizó pagos que en realidad eran suyos. Zapatero siempre lo negó todo. El 16 de junio, ante el mismo juez Calama, el expresidente fue tajante. Dijo que había recibido pagos de la sociedad de Martínez a cambio de trabajos reales de consultoría y que la empresa de sus hijas, What the Fav, había hecho trabajos de marketing legítimos para Análisis Relevante. Cuando le preguntaron si Martínez era su testaferro o su asistente, la respuesta fue literal: eso es radicalmente falso. Esa fue la versión oficial durante más de un mes, hasta ayer. El lunes por la tarde, la defensa de Julio Martínez, liderada por la abogada María Dolores Márquez de Prado, presentó un escrito de 6 páginas ante la Audiencia Nacional. En él, Martínez no solo no confirma la versión de Zapatero, la destruye. Según ese documento, fue el propio expresidente quien, por su condición de expresidente del gobierno y por sus relaciones personales y profesionales, captó a Plus Ultra como cliente de Análisis Relevante. Fue Zapatero quien dirigía de facto la consultora. Fue Zapatero quien marcaba los pasos a seguir en las gestiones con la aerolínea desde mayo de 2020 hasta la aprobación del rescate por el Consejo de Ministros. Y luego viene la cifra que lo cambia todo: una comisión pactada del 1% del rescate. Sobre 53 millones de euros, esos son aproximadamente 530.000 euros. Según el escrito de Martínez, ratificado hoy ante el juez, Zapatero cobró primero 5.000 euros al mes, y más tarde pasó a la comisión del 1% del rescate. Y Martínez ha insistido en que Zapatero estaba puntualmente informado de todo el proceso, no que se enterara después. Detengámonos aquí un segundo, porque esto no es una opinión ni una interpretación periodística. Es un documento judicial, firmado por un investigado, presentado ante un juez de instrucción, 24 horas antes de tener que responder personalmente por esas mismas afirmaciones bajo juramento. Nadie hace eso a la ligera. Si Martínez miente en ese escrito, se enfrenta él mismo a consecuencias penales agravadas. Por eso este movimiento se lee en los pasillos de la Audiencia Nacional como el inicio de una colaboración con la justicia. Y en España, cuando alguien empieza a colaborar en un caso de corrupción, generalmente es porque ha hecho cuentas y ha decidido que salvarse solo ya no es una opción. Pero Julio Martínez no ha sido el único que ha hablado, y esto es importante, porque una sola declaración se puede desmontar. 2 que coinciden, no tanto. Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, presentó su propio escrito prácticamente al mismo tiempo, y su versión coincide con la de Martínez Martínez en lo esencial: que Zapatero y su testaferro pretendían cobrar por las gestiones para lograr el rescate público de la aerolínea. Y por si esto fuera poco, el consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Rosselli, ha ido más allá todavía. Ha reconocido directamente ante la Audiencia Nacional que la compañía abonó 530.000 euros, exactamente el 1% del rescate, a la consultora de Martínez y Zapatero. 3 personas, 3 declaraciones, una misma cifra, un mismo relato.
Ahora vamos a los números concretos que ha aportado el propio juez Calama, porque son la parte que probablemente más le duele a la defensa de Zapatero. Según el instructor, Análisis Relevante pagó un total de 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y otros 239.755 euros a What the Fav, la sociedad de sus hijas Laura y Alba. Todo esto por trabajos que, según el propio magistrado, habrían sido ficticios. Una fachada para ocultar lo que en el fondo sería una contraprestación económica a cambio de la influencia de Zapatero para lograr el rescate público de la aerolínea. Es decir, no es solo que Martínez diga que Zapatero cobró, es que el propio juez ya tenía indicios de que esos pagos eran simulados, y ahora el hombre que los canalizó lo confirma con pelos y señales. Vamos a poner esto en contexto con lo que ya sabíamos del caso, porque aquí es donde todo empieza a encajar como un rompecabezas. Recordemos, Plus Ultra recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, en marzo de 2021, en plena pandemia. Fue uno de los rescates más polémicos de aquellos meses, porque Plus Ultra era una aerolínea pequeña, con vínculos empresariales venezolanos, y sin el peso económico que se suponía debían tener las compañías rescatadas con dinero público. Desde el primer momento, la oposición y varios juristas cuestionaron por qué esa empresa en concreto había recibido ayuda estatal cuando otras aerolíneas de mayor tamaño se quedaron fuera. Ahora, 5 años después, empezamos a tener una respuesta judicial a esa pregunta. Y la respuesta, según lo que se está escuchando hoy en la Audiencia Nacional, es que hubo un peaje, una comisión, un pago por gestionar el rescate desde dentro. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, lo resumió esta mañana en una frase que se está repitiendo en todos los platós. Julio Martínez está confesando que se pagó un peaje del 1%, sobre 53.000 millones de euros, a un expresidente, en un rescate que nunca debió producirse. Conviene matizar la cifra, porque el rescate fue de 53 millones, no de 53.000 millones, pero el fondo del argumento político es el mismo. Si esto se confirma, estaríamos ante un expresidente del gobierno cobrando comisiones ilegales por facilitar dinero público a una aerolínea privada. Y aquí es donde entra la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Julio Martínez decide, 24 horas antes de declarar, romper con la versión de su amigo y socio de años? La respuesta más probable tiene un nombre técnico en el mundo judicial: estrategia de colaboración premiada. En España, cuando un investigado empieza a aportar pruebas contra otros implicados, puede beneficiarse de atenuantes en su propia responsabilidad penal. Es lo que en el caso Koldo se ha llamado, informalmente, el efecto Aldama. Recordemos que Víctor de Aldama, comisionista condenado a 7 años de cárcel por las mordidas al exministro José Luis Ábalos, se libró de entrar en prisión precisamente por colaborar con la justicia. Ese precedente pesa, y pesa mucho, en la cabeza de cualquier investigado que se enfrenta a cargos graves. Julio Martínez está imputado por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales, los mismos delitos que se investigan en el núcleo del caso Plus Ultra. Si su papel ha sido, como sostiene la UDEF, el de testaferro, su margen de maniobra legal es limitado. Colaborar, aportar pruebas, situar a Zapatero como el verdadero responsable de las gestiones, es la jugada que más puede reducir su propia exposición penal. Y eso no lo convierte automáticamente en mentiroso. Pero sí explica el timing perfecto de esta confesión, justo antes de tener que responder personalmente ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, el dato que probablemente más le importa a quienes seguís esta serie desde el principio. ¿Qué pasa con la nulidad fiscal que Zapatero había pedido hace apenas 2 semanas? Recordemos rápidamente el contexto. El 7 de julio, la defensa de Zapatero, liderada por el catedrático Víctor Moreno Catena, presentó un escrito pidiendo la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones de Hacienda contra el expresidente y su esposa, Sonsoles Espinosa. El argumento central era la prejudicialidad penal, que no se puede investigar fiscalmente algo que ya está siendo investigado penalmente, porque genera indefensión y duplicidad. Era, hasta ayer, el argumento más sólido que tenía la defensa de Zapatero en toda la guerra de nulidades que libra desde hace meses.
Pero ese argumento se sostiene sobre una premisa: que los hechos investigados son inciertos, que están en discusión, que no hay pruebas consolidadas. Y lo que ha pasado en las últimas 24 horas es exactamente lo contrario. Ahora hay 3 personas, con nombres y apellidos, que sitúan a Zapatero como el responsable directo de una comisión ilegal, con cifras exactas, con fechas exactas y con un reconocimiento parcial del propio consejero delegado de la empresa que pagó. Esto no debilita la investigación fiscal, la refuerza, porque si penalmente se está confirmando que hubo un cobro encubierto, a Hacienda le resulta mucho más fácil justificar por qué esos mismos pagos deben tributar como renta no declarada, y no como honorarios de consultoría legítima. En otras palabras, la declaración de Julio Martínez de esta mañana no solo complica la defensa penal de Zapatero, le quita fuerza, casi en tiempo real, al argumento que su defensa fiscal estaba usando para intentar anular el expediente de Hacienda. Vamos ahora a lo que se ha sabido desde dentro de la propia sala. Según fuentes presentes en el interrogatorio, la declaración de Martínez está marcada por un equilibrio delicado: colaborar lo suficiente para situar a Zapatero en el centro del esquema, sin aumentar al mismo tiempo los indicios que pesan sobre él mismo. Es una declaración calculada, medida casi frase por frase. Cuando se le ha preguntado sobre quién se influyó exactamente, sobre qué funcionarios concretos habrían intervenido para desatrancar el rescate, Martínez y su entorno han evitado, hasta donde se sabe, concretar nombres o gestiones específicas. Afirman que Zapatero se ofreció para impulsar y asegurar que la financiación pública llegara a la compañía, pero sin detallar con quién habló o qué palancas movió dentro del gobierno. Esa ambigüedad no es casual. Es, probablemente, el límite exacto hasta donde su defensa le ha permitido llegar. Suficiente para trasladar la responsabilidad hacia Zapatero, pero sin abrir una puerta que pueda salpicar directamente a Moncloa con nombres de altos cargos concretos. Y aquí aparece otro actor que no podemos dejar fuera: la propia Fiscalía Anticorrupción, que está preguntando en la misma sesión junto al juez Calama. Esto es relevante, porque significa que no es solo el instructor quien quiere respuestas. El Ministerio Fiscal también está construyendo su propia línea de acusación, y las respuestas de hoy van a alimentar directamente el futuro escrito de acusación si el caso llega a juicio oral. En Moncloa, según fuentes conocedoras del ambiente político, la inquietud es palpable. No es difícil entender por qué. Estamos hablando de un expresidente del gobierno, del mismo partido que gobierna hoy España, señalado por 2 empresarios y un consejero delegado como el arquitecto de una comisión ilegal en un rescate público durante la pandemia. Y esto llega apenas semanas después de las condenas al exfiscal general del Estado, al exministro José Luis Ábalos, y al hermano del propio presidente del gobierno, David Sánchez. La oposición ya está utilizando esta acumulación de casos para hablar de corrupción sistémica dentro del sanchismo, y hoy ha ganado un argumento más para esa narrativa. Y conviene enmarcar todo esto dentro de algo que llevamos meses siguiendo en este canal: la guerra de nulidades que libra la defensa de Zapatero en paralelo, en varios frentes a la vez. No es la primera vez que el equipo de Moreno Catena intenta tumbar pruebas antes de que lleguen a juicio. Ya vimos cómo se impugnó la validez del teléfono clonado de Rodolfo Reyes, el accionista venezolano de Plus Ultra, intervenido en Miami en 2021. Ya vimos la batalla por las conversaciones de WhatsApp del abogado Miguel Palomero, donde aparecían referencias en clave a un tal Zorro. Y hace apenas 2 semanas, el 7 de julio, llegó la nulidad fiscal que mencionábamos antes. Cada uno de estos movimientos comparte la misma lógica. Si se logra invalidar una prueba, todo lo que se construyó a partir de ella se cae como un castillo de naipes. Es una estrategia legítima y habitual en causas complejas. El problema para la defensa es que una declaración voluntaria de un investigado, hecha por escrito y ratificada después ante el juez, es de las pruebas más difíciles de anular. No hubo intervención telefónica, no hubo clonación de dispositivos, no hubo terceros implicados en su obtención. Es, simplemente, la propia voz de Julio Martínez. Por eso, en términos procesales, esta declaración pesa de una manera distinta a todo lo que hemos visto hasta ahora en la causa. No es una prueba que dependa de una cadena de custodia digital, ni de la interpretación de un juez sobre si una escucha fue legal o no. Es un testimonio directo, respaldado por un escrito previo y corroborado por otras 2 personas que han dicho básicamente lo mismo en documentos separados.
Cuanto más difícil sea de impugnar en su origen, más peso le va a dar el juez Calama a la hora de decidir si eleva a juicio oral esta pieza del caso. También merece la pena recordar el precedente Falciani, que la Fiscalía ya utilizó en la batalla por el teléfono de Reyes, la idea de que, aunque el origen de una prueba sea controvertido, su contenido puede seguir siendo válido si aporta hechos verificables de forma independiente. Trasladado a este contexto, el argumento sería todavía más sencillo de sostener. Aquí no hay ni siquiera esa controversia de origen. Nadie interceptó nada. Martínez decidió hablar por voluntad propia, con su abogada al lado, sabiendo exactamente las consecuencias legales de lo que estaba afirmando. Vamos a cerrar con la pregunta que de verdad importa a partir de ahora. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Primero, la declaración ya ha terminado. Se prolongó durante 3 horas, y Martínez respondió tanto al juez Calama como a la Fiscalía Anticorrupción, ratificando en todo momento el contenido de su escrito del lunes. Y aquí hay un dato nuevo que se acaba de conocer. La propia fiscal de Anticorrupción, Elena Lorente, ha pedido volver a citar a declarar a Julio Martínez Sola y a Roberto Rosselli, los directivos de Plus Ultra, para que profundicen todavía más en lo que ya adelantaron por escrito el lunes. Es decir, esto no se cierra hoy, se abre una nueva ronda de declaraciones. Segundo, es previsible que la defensa de Zapatero reaccione con rapidez. No sería extraño ver en los próximos días un nuevo escrito impugnando la credibilidad del testimonio de Martínez, alegando que actúa movido por interés propio, buscando rebajar su responsabilidad penal a costa de señalar a un tercero. Es una estrategia de defensa clásica y legítima, y no sería sorprendente verla desplegada con fuerza. Tercero, y quizás lo más importante, esto abre la puerta a que el juez Calama cite a más personas relacionadas con la consultora Análisis Relevante y con el proceso interno de aprobación del rescate en la SEPI, para contrastar quién tomó realmente las decisiones y bajo qué presión. Y hay un ángulo más que no podemos dejar fuera, porque conecta directamente con otras piezas de esta serie que ya conocéis. Recordemos que Laura y Alba Rodríguez Zapatero, las hijas del expresidente, están investigadas desde el 18 de junio precisamente por los pagos que su sociedad, What the Fab, recibió de Análisis Relevante. Hasta ayer, la versión oficial era que esos 239.755 euros correspondían a trabajos reales de marketing. Si el relato de Martínez se confirma como cierto, y esos pagos formaban parte del mismo entramado para camuflar la comisión del rescate, la posición procesal de las hijas se complica de forma directa. Ya no hablaríamos de una empresa familiar que prestó servicios de manera independiente, sino de una pieza más dentro de un circuito diseñado para repartir el cobro de esa comisión entre distintas sociedades vinculadas al núcleo familiar. Lo mismo aplica a Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, investigada también desde el 18 de junio. Cuanto más se consolide la tesis de que hubo un esquema organizado para canalizar y ocultar esos pagos, más se refuerza también la hipótesis que maneja el juez Calama sobre una presunta organización criminal, con Zapatero como núcleo decisor y estratégico y el resto de implicados ocupando papeles operativos o administrativos dentro de esa misma estructura. No es un detalle menor. La diferencia entre un presunto delito fiscal individual y una organización criminal con reparto de funciones cambia completamente el marco penal, las penas asociadas y el tipo de instrucción que va a seguir el juez a partir de ahora. Lo que hemos visto hoy no es el final de esta historia, es, probablemente, el momento en que el caso Plus Ultra deja de depender de indicios y sospechas y empieza a construirse sobre confesiones cruzadas de sus propios protagonistas, y en un caso judicial, eso cambia absolutamente todo. Vamos a seguir esta declaración de cerca. Si sales de aquí con una sola idea, que sea esta. Cuando 3 personas distintas, en escritos y declaraciones separadas, coinciden en la misma cifra, en la misma cronología y en el mismo nombre, ya no estamos hablando de rumores. Estamos hablando de un relato judicial que empieza a sostenerse solo. Si quieres seguir esta serie al detalle, suscríbete al canal, porque en los próximos días vamos a tener más movimientos en este caso, y probablemente en más de uno a la vez.